Hermano, estemos buscando Gálatas. Capítulo 3. Versículo 9. Perdón, versículo 6. Bueno, nuestro pasaje principal, hermanos, empecemos con nuestro sermón. Nuestro pasaje principal va a estar en Gálatas 3, del 15 al 18, pero ahorita es necesario leer desde el 6 en adelante. Por favor, estemos concentrados. Sería bueno que nosotros apliquemos también nuestra mente y corazón en esto. Acompáñenme a leer. Gálatas 3, del 6 en adelante. Dice: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas, esto hay que resaltarlo, las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, hermanos, ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Ahora el pasaje que nos toca hoy, o el que voy a exponer, dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es un poco confuso, pero ahorita todo va a quedar un poco más aclarado si es la voluntad del Señor. Oremos. Mi Señor, acudimos a ti porque necesitamos de ti, mi Señor. Yo necesito de tu gracia para exponer tu palabra, necesito de tu sabiduría, necesito de tu inteligencia, para no hablar palabras humanas, mi Señor, sino en todo seas tú comunicándote a los hermanos, comunicándote a mi propia vida a través de este sermón. Por eso ayúdanos a estar concentrados, aplica tú lo que es tu palabra al corazón de mis hermanos y manifiesta poder, mi Señor, un poder que transforme y cambie nuestras vidas, a arrepentirnos y a tener fe en Cristo y a descansar en el Señor Jesucristo. Por eso en ti encomendamos este momento. Ayúdanos y ten misericordia de nosotros, por Cristo Jesús te pido. Amén. Hermano, les puse como título al sermón: la promesa de Dios por encima de la ley. Manténganlo fresco ahí en su mente. La promesa de Dios por encima de la ley. Voy a dar un resumen antes de empezar. Ustedes saben que los Gálatas estaban siendo engañados por supuestos cristianos. Mejor dicho, por cristianos judaizantes que decían que para tener el favor de Dios era necesario creer en Cristo, pero también hacer otra cosa. Esto suena muy parecido a la actualidad, de que hoy dicen que Dios hace el 99% y el hombre hace un 1%. Bueno, Pablo escribe Gálatas precisamente por eso, porque habían unos cristianos judaizantes, que decían que era necesario para tener el favor de Dios creer en Cristo, pero también realizar obra de la ley. En los últimos sermones les dije que Pablo está utilizando el Antiguo Testamento para dejarles claro a los cristianos en Gálatas que la justificación es solamente por la fe y que no tiene nada que ver con la ley.
Esto es lo que Pablo está utilizando. Pablo está utilizando el Génesis, hizo una referencia al Génesis para darle a entender a los Gálatas que Abraham fue justificado por creer en la promesa. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Esta: en ti, Abraham, en tu simiente, en tu descendencia, serán benditas todas las naciones del mundo. Esa fue la promesa, hermano. Esta promesa tienen que grabársela. Dios le dijo a Abraham: yo voy a bendecir a todos los países en ti y en tu descendencia, en tu simiente. Esta fue la promesa que le prometió Dios a Abraham. El Génesis dice que Abraham creyó esta promesa y le fue contado por justicia. O sea, Dios justificó a Abraham por creer en la promesa del Señor. También Pablo hace referencia a Deuteronomio y dice que nadie puede ser justificado por medio de la ley. Dice porque no solamente tenemos que cumplir un solo mandamiento, sino que tenemos que cumplir toda la ley. Cita un versículo de Deuteronomio donde dice que maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas de la ley para cumplirlas. No en una sola, hay que permanecer en todas. Y quisiera hacerle una propuesta a ustedes. Si ustedes se propusieran a no romper un solo mandamiento durante toda su vida, el fracaso sería inminente. Uno solo. Propóngase ustedes a no romper un solo mandamiento del Señor durante toda su vida y ustedes se van a dar cuenta que van a fracasar. Ahora imagínense cumplir todos los mandatos de la ley. Y que la Biblia menciona en Deuteronomio, esa referencia que hace Pablo, que maldito todo aquel que no permanece en todas las obras de la ley para hacerla. Entonces esto nos deja claro que estamos bajo maldición si no cumplimos la ley. Pero hay una buena noticia y es que hay una mala noticia y es que nadie puede obedecer la ley. Todos somos pecadores. Estamos bajo maldición por demanda de la ley, pero Cristo obedeció por nosotros perfectamente la ley. Él sí la cumplió toda. Y esa obediencia es dada a nosotros solamente por creer en Él. También Pablo utiliza un versículo del profeta Habacuc del Antiguo Testamento, donde el mismo profeta había dicho que el hombre se justificaría por la fe, el hombre se salvaría solamente por la fe. De modo tal que lo que está planteando Pablo no es algo nuevo, sino algo viejo que ya estaba plantado en el Antiguo Testamento, que la justificación era por la fe sin las obras de la ley. En el último sermón le mencioné que Cristo fue hecho maldición, también lo acabo de mencionar en el pasaje que leímos, y no porque eso se originó en él, sino por un versículo muy hermoso que aparece en Isaías 53, donde dice que Jehová cargó en él todos nuestros pecados, y Jehová se complació en quebrantar a su propio Hijo. Él llevó nuestra maldición, y Pablo utiliza un versículo también de Deuteronomio donde dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue hecho maldición por nosotros. Y esto le dije que era una palabra bastante fuerte, porque ¿cómo nosotros podemos creer que Cristo se hizo maldito, hermano? Esto es difícil de digerir, ¿cierto? Porque la maldición está asociada con el pecado, y Cristo era puro y era santo. Bueno, Jehová cargó en él el pecado de todo uno de nosotros. Es maravilloso para uno que es una persona malvada y pecador, ¿cierto? Cristo experimentó la maldición, hermanos, hecho por nosotros, maldición, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Eso también lo menciona la Escritura. Y recordando lo que pasaba la semana pasada, que muchos recuerdan la pasión de Cristo, es increíble ver la humillación del Señor, ¿cierto? Que primero Él era Dios y se despojó de ser Dios para ser un hombre, y no un hombre cualquiera, sino que vino a ser un esclavo, un siervo. Y no solo eso, sino que en el Salmo 22, que es un salmo que hace referencia al Mesías, que es donde sale la palabra Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque está lejos de mi clamor. Y él dice, porque tú eres santo y yo soy un gusano. Hablando de Cristo mismo. O sea que Cristo, su humillación fue tan grande que no solamente fue un hombre, sino que él mismo se consideró un gusano. ¿Por qué? Porque Dios puso el pecado de todos nosotros sobre sus hombros. Fue menos que un hombre, fue un gusano. Es increíble la maldición que Cristo llevó por nosotros, ¿cierto? Ahora sí, empecemos nuestro pasaje principal, que empieza desde el versículo 15 al 18. Y empecemos con el versículo 15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos.
un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pablo continúa la línea de la promesa que Dios le dio a Abraham. Y Pablo está bajando un plan humano. Como le dije, Pablo en los versículos anteriores está haciendo referencia al Génesis, a Deuteronomio, a Habacuc, pero ahora aquí Pablo dice, habla en un término humano. Está dejando a un lado la teología del Antiguo Testamento y está haciendo ilustración de algo que pueden conocer todos los humanos. Y es que cuando nosotros hacemos un pacto, un testamento, una promesa, legalmente nadie puede añadirle ni quitarle nada. Esto tenía mucho significado antiguamente, quizás ahorita no. Ahorita las promesas que nosotros hacemos, los compromisos, los pactos, las promesas se rompen fácilmente. Pero antiguamente no era así, hermano. Las promesas se tenían que cumplir, los pactos se tenían que cumplir. Y cuando se ratificaba entonces legalmente un testamento, nadie podía anularlo. Eso era como un sello. Nadie podía alterarlo, ni se le podía quitar, ni se le podía añadir. Dios le dio esa promesa a Abraham de que en Abraham y en su simiente iba a bendecir a todas las naciones y lo hizo bajo un pacto. Esto ustedes lo van a encontrar, no lo busquen, pero sí es bueno que ustedes sepan dónde pueden encontrar las promesas que Dios le dio a Abraham y ustedes lo van a encontrar en el capítulo 12 de Génesis, en el 15 y en el 22, donde Dios le dice a Abraham, yo voy a bendecir a todas las naciones en tu simiente. Y Dios establece un pacto con Abraham, hermano. Dios le dice a Abraham, tráete unos animales, los cuales fueron picados por la mitad, descuartizados, y esto tenía mucho significado porque ellos colocaban los animales en un sitio descuartizado y ellos tenían que pasar entre los animales. Y esto simbolizaba a que esta va a ser nuestra consecuencia si no cumplimos el acuerdo. Si yo no cumplo el acuerdo, esta va a ser nuestra consecuencia. Lo mismo que le pasaron a los animales, nos va a pasar a nosotros. Entonces, Dios, Jehová, le da la promesa a Abraham por medio de un pacto. Y le dice a Abraham que traigan esos animales, fueron partidos por la mitad, pero sucede algo bastante curioso. El único que pasó entre las mitades de los animales fue Dios. Y Abraham no pasó. Eso nos da a entender de que el pacto o la promesa que Dios dio fue de manera unilateral y soberana. Abraham solamente tiene un papel pasivo en la promesa que Dios le dio. Fue Dios quien juró por él mismo que él cumpliría su promesa. Él fue el que pasó por las mitades. Y Dios juró en base a lo que él era y no en base a lo que era Abraham. Él juró en base a su fidelidad. Y por eso es que este pacto fue un pacto incondicional y un pacto lleno de gracia. Si ustedes pueden ver la promesa es, en ti bendeciré, en tu descendencia, en tu simiente, bendeciré a todas las naciones. No hay una condición que tengo que haber hecho Abraham, ni que tenemos que hacer nosotros para alcanzar esa bendición. Abraham entonces tenía un papel pasivo en ese acuerdo o en ese testamento que Dios dio. Continuemos con el versículo 16, hermanos. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes. Escuchen bien. No dice y a las simientes, agrega el plural, como si hablase de muchos, sino como de a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando Dios le da la promesa a Abraham, ustedes van a encontrar la palabra descendencia, en el Génesis 22 van a encontrar la palabra simiente, van a encontrar hijo, familia, pero esta misma palabra en el Antiguo Testamento se podría usar simbolizando el plural y singular. Cuando habla de descendencia se puede utilizar la misma palabra para hablar en forma plural, como toda la descendencia de Abraham, todos los que fueron hijos de Abraham, como también en una forma singular. Pero Pablo está dejando claro aquí que cuando Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a bendecir a todas las naciones en su simiente, estaba apuntando únicamente de forma singular a una sola persona que era Cristo. Por eso en este versículo 16 Pablo dice y especifica, no lo dice en forma plural, sino lo dice en forma singular. La promesa iba a venir solamente por una persona. Él estaba apuntando al singular. Un comentario dice, fíjate cómo el apóstol insiste en recalcar que la simiente de Abraham
señalaba era Cristo nada más. Y esto ayudaba a evitar que los judíos o todo el pueblo de Israel se jactaran o se llenaran de orgullo diciendo que la bendición a los gentiles iban a ser por ellos. Pero esto no puede ser, ellos son muy numerosos, los hijos biológicos de Abraham son tan numerosos que nunca se podría saber a ciencia cierta por cuál de ellos iba a venir la promesa, ¿cierto? Por eso que Pablo dice, no, cuando Dios le dio la promesa que a través de un hijo de Abraham iba a venir la descendencia, lo dijo de manera singular, apuntando a una sola persona. Nunca, entonces, si fueran muchas personas, nunca se podría saber a ciencia cierta de cuál de ellos iba a cumplir satisfactoriamente la promesa. Y por otra parte, si la promesa corría riesgo, ¿a quién podríamos culpar si era tan numeroso? La responsabilidad no la podíamos dejar en muchas manos, sino que Pablo, como está diciendo Pablo, es a una persona, un singular. Entonces Pablo lo que está queriendo escribir o decir con este versículo 16 es que la promesa en un sentido más rico y espiritual y es completa es cuando se apunta a una sola persona. Y él está apuntando solamente a Cristo, para que todos aquellos o todas las naciones sean bendecidas y salvadas solamente en Cristo. Entonces, las bendiciones no son prometidas ni dispersadas entre un conglomerado indefinido de individuos. Dichas promesas están inalterablemente incorporadas solamente en una simiente. Cuando Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, esa simiente es Cristo. Y no hay nada, ni otra persona, ni una ley que pueda alterar la promesa del Señor. Por eso le dije, el título de mi sermón hoy es La promesa por encima de la ley. Pablo está afirmando entonces que la simiente y la descendencia de Abraham es Cristo. Y todo lo inviolable o inmutable de la promesa de Dios será mucho más evidente cuando nosotros entendamos que realmente la promesa viene por Cristo. Y que no viene por el Israel físico, hermano, ni por los hijos biológicos de Abraham, sino viene en Cristo. Todas las promesas de Dios encuentran su sí, su amén y su cumplimiento en Él. No solamente las promesas de Abraham. Dios le dijo, ok, yo voy a bendecir a todas las naciones en tu hijo, en tu simiente, que es Cristo. No solamente esa promesa, sino que Dios prometió en el huerto del Edén que iba a venir una descendencia de Eva que iba a destruir a la maldad, a la serpiente, ¿cierto? Y eso también apuntaba al singular. Ese hombre que venía, descendencia de hombre, apuntaba a Cristo. Cristo también fue el rey que también fue prometido. Un rey descendiente de David que iba a tener un reinado eterno. Todas esas promesas cumplen su amén y su sí es en Cristo. Y siempre se ha apuntado a una persona singular y no a un conglomerado de personas. Cristo es el profeta que también había de venir y Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, Pablo está queriendo decir con este versículo 16 que nunca Dios habló su promesa en forma plural, sino en singular. Y que Él es la persona a la cual tenemos que ver para ser bendecidos. Versículo 17, hermanos. Dice así. Volvamos a leer desde el 15. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ella las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto fue, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no la abroga, no la revoca, no la invalida para invalidar la promesa. ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí? Es fácil resumir este versículo. Dios le dio la promesa a Abraham, ¿cierto? Dios le dijo que iba a bendecir a todas las naciones en su simiente y Pablo dice que su simiente es Cristo. Dice que esto vino 430 años antes de la ley. La ley no tenía nada que ver con la promesa. Y si la ley vino 430 años después y no tenía nada que ver con la promesa, entonces ¿por qué se quiere añadir que cumpliendo la ley vamos a tener la bendición de ser salvos, de ser justificados y de ser agradable a Dios? Si la ley no tenía nada que ver con la promesa. Si Dios ya le había dicho a Adán, a Eva y al mismo diablo y Satanás que iba a venir un hombre que iba a acabar con la maldad.
Fíjense, todas esas promesas fueron mencionadas antes de la ley. Entonces, ¿cómo los Gálatas estaban creyendo que para ser salvados y bendecidos como Abraham tenía que cumplir la ley? Por eso que Pablo dice, y Pablo está tratando de minimizar la ley. Por eso que él dice, no puede ser que una ley que vino 430 años después, ustedes quieran apoyarse o descansar en esa ley para salvación, cuando la promesa ya había sido dada incondicionalmente y por gracia. Pablo empieza. Esto pues les digo, un pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la revoca. Él empezó en el versículo 15 diciendo que en el plano humano un testamento no puede ser invalidado, ¿cierto? Ahora aquí él dice, ahora se presenta un testamento o un pacto que es planteado por Dios mismo. Si entre los hombres un testamento no debería ser revocado, cuanto más un pacto que fue establecido por Dios, cuya inmutabilidad es perfecta y cuya palabra nunca falla. Y no solamente que Dios lo ratificó, sino que también lo ratificó en Cristo Jesús. Mucho menos va a poder ser revocado por la ley. Hermano, si nuestra justificación o nuestra bendición fuera por la ley, entonces la gracia o la promesa no la necesitaríamos. Cristo no fuera prometido una promesa y no fuera establecido un pacto, si es por la ley que nosotros somos bendecidos. Si la gracia o la promesa es insuficiente o impotente para efectuar nuestra salvación o nuestra bendición, ok, busquemos la ley. Pero esto no es así. Dios dio la promesa antes de la ley. Y Pablo, cuando agrega que la ley vino 430 años, como le dije, él quiere minimizar la ley. Es como que si él dijera, si la promesa a Abraham fuera después de la ley, ok, se puede dar la impresión de que la promesa pudo haber sido un complemento, pero para la ley, si la promesa realmente fue después de la ley. Pero no, él quiere añadir, es que la promesa fue completa y fue mucho antes de la ley, y que la ley no tiene nada que ver, con el otorgamiento de la gracia y de la justicia y de la bendición que Dios nos da, ya que fue prometido mucho antes de la ley. Hermano, nadie mereció esta gracia y esta justicia nadie la buscó. Recuerden ustedes la historia de Abraham. Abraham estaba la ciudad era con los caldeos. Él estaba en un pueblo pagano. Él estaba adorando dioses y Dios fue quien fue y lo llamó. Y dice, apártate de tus parientes, de tu parentela, sal de allí y yo voy a hacer de ti una nación grande. Toda esta promesa que Dios le manifestó a Abraham fue una manifestación de pura gracia y de pura misericordia. Entonces, ¿por qué la ley que vino 430 años después va a invalidar la promesa y el otorgamiento de la justificación y de la bendición de Dios, sabiendo que la ley no hizo ningún aporte para esta gracia? ¿O estaba la ley presente cuando Dios le dio la promesa? No, la ley no estaba presente, no hizo ningún aporte para que Dios no diera esa promesa. Por eso, lejos de apoyarse en la ley, y cuando hablo ley también se puede traer a la actualidad, lejos de apoyarnos en nuestras propias obras, la justicia que nosotros tenemos que buscar, tenemos que apoyarla en la fiel promesa del Señor, quien no miente jamás, ni siquiera cuando nosotros por oficio siempre desobedecemos la ley y nos convertimos en indignos para el cielo. Aún así, Dios no va a quitar su promesa de ser bendecido en Cristo Jesús. Mira, Dios juró, hizo un pacto que es inalterable. Él pasó por las mitades diciendo, estoy jurando que esta promesa y mi acuerdo se va a cumplir. Y así nosotros seamos 100 veces peores de lo que somos ahorita. La promesa es que si una persona se arrepiente y vuelve en Cristo, va a ser bendecido en la simiente que es Cristo. Así nosotros seamos peores y no cumplamos la ley. Pero la promesa es firme porque el Señor juró por Él mismo. Él pasó por las mitades diciendo, yo voy a cumplir mi acuerdo. Las personas o las naciones serán bendecidas en Cristo, en tu simiente. Y Pablo lo que está diciendo aquí, no tienen nada que buscar con la ley. Los Gálatas estaban siendo engañados porque habían cristianos que le decían, ustedes tienen que creer en Cristo, pero también tienen que obedecer la ley. Y Pablo está diciendo no, porque la promesa cuando fue dada a Abraham fue 430 años antes que la ley, y la ley no otorgó nada para que se cumpliera la promesa.
Por eso le digo, hermanos, así ustedes no cumplen la ley, y de hecho no la van a cumplir. Aún así, si ustedes descansen en Cristo, la gracia que ofrece es gratuita. Y es un juramento, hermano, que hizo Dios, que no miente, que no cambia, que es fiel, de bendecir a todas las personas en Cristo Jesús. Cierto que es increíble y no tiene nada que ver ni siquiera con nuestras propias obras, ni con las obras por cumplir la ley, sino es una promesa que es fiel, que no va a cambiar, porque también manifiesta el carácter de Dios, y es estar solamente en la simiente de Abraham, que es Cristo. Versículo 18, nuestro último versículo, dice: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Imagínense el contraste que hace Pablo. Si la promesa de la herencia, porque este es un testamento, los testamentos tienen una recompensa, dice que si la herencia es por la ley o la recompensa es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Vuelvo con mi título: la promesa por encima de la ley. La recompensa que nosotros tenemos, la bendición que vamos a tener de ir al cielo, ¿la vamos a tener por cumplir la ley? No. ¿Por qué la vamos a tener? Por descansar en Cristo Jesús. Por la promesa que hizo el Señor de que en Él iba a bendecir a todas las naciones. Si nosotros podemos tener justicia por nuestro propio esfuerzo, mediante la ley y sus obras, la promesa entonces que Dios le hizo a Abraham carece de valor, hermano. Si la recompensa de la bendición no la podemos alcanzar a través de la promesa, entonces significa que es insuficiente esa promesa que hizo Dios. Y esto sería abominable, hermano. Pensar de que Dios hizo una promesa y que fue incompleta y que necesita apoyarse en la ley sería algo detestable para el carácter de Dios. Ahora bien, la gracia de la promesa y la justicia de Dios han sido producidas y puestas a disposición, y de esta manera por la muerte de Cristo, y no solamente ha sido ratificada en su muerte, sino que ha sido distribuida en el mismo Cristo Jesús. Hermano, la gracia es suficiente. Y si el testamento tiene validez, entonces está claro que no hace falta buscar la justicia por medio de la ley. Escuchen bien, hermano. No hace falta a nosotros ser justificados o buscar la justicia por medio de la ley. Pablo no solamente lo dice aquí en Gálatas, Pablo también lo dice en Romanos. Y dice que si los que son de la ley son los herederos, anulada resulta la promesa. Y esto es lo que el contraste que hace Pablo. Pablo dice: está la ley y está la promesa. Si ustedes dicen que para ser justificados tenemos que obedecer la ley, entonces están haciendo insuficiente la promesa. Por eso que nosotros tenemos que descansar en la promesa que Dios hizo a Abraham por medio de Cristo. Les puedo decir entonces, si nosotros somos justificados por la ley, hermano, entonces Cristo no hubiese venido. Dios solamente fuera dicho: sálvese quien pueda, traten de cumplir la ley. Pero no, Dios siempre apuntó que la justificación es por la fe en Cristo. Nadie va a ser justificado por cumplir el decálogo o los 10 mandamientos. Esto es inútil, hermano. Es una tarea forzada el tratar de cumplir la ley de Dios. Por último, los Gálatas, hermanos, igual nosotros, porque esto es una aplicación a la actualidad. Tanto los Gálatas en ese tiempo como nosotros ahora tendremos que elegir el método por el cual tenemos que salvarnos. Si es el método de Dios, de su promesa, de su carácter fiel, o el método de los hombres, que es tratar de ser buenos. Debemos volvernos completamente a la fe y solamente descansar en Dios y en sus promesas. Hermano, el resultado de la salvación es un don gratuito. Primero, es un pacto que Dios estableció, y como ya le acabo de decir, es un pacto que tiene la naturaleza de un testamento y fue algo soberano que Dios planteó. Eso salió de la mente de Dios. Y no es que vino Abraham y vino Dios y los dos se sentaron a regatear: yo hago esto, tú haces esto, y llegaron a un acuerdo, por decirlo así. No, fue un pacto que Dios hizo soberanamente. Como le dije, Abraham tiene un papel pasivo, todo lo demás lo hace Dios. Abraham solamente recibe. Por lo tanto, la característica principal de este pacto es una promesa que no va a cambiar. Dios le dijo a Abraham: yo seré tu Dios,
yo seré quien bendeciré a todo el mundo en tu simiente, yo te daré esta tierra. Y cuando se mencionó, esto también lo mencioné Hebreo, que cuando Dios le prometió a Abraham que le daría una tierra, no solamente estaba apuntando a la tierra Canaán terrenal en ese momento, sino que cada persona que cree en Cristo busca una tierra o una patria mejor que no es la terrenal, y es la Jerusalén de arriba. Esto me imagino que más adelante Juan nos va a explicar porque esto lo dice Hebreo. Que la promesa dada a Abraham no tenía nada que ver con ese territorio que ellos pisaron, sino con una que es espiritual, celestial. De manera que el pacto de Dios con Abraham fue un pacto de gracia, hermano, no lo olviden. Dios los concedió por gracia a Abraham por medio de una promesa. Nada tenía que ver el mérito en este asunto, hermano. El don de Dios perdería su calidad de gracia. El don de Dios perdería su calidad de gracia si dependiera de la ley. La prometida salvación es una herencia. Y si es una herencia, nada tiene que ver con la ley. Una herencia que se concede gratuitamente, es un regalo, por tanto no se compra. Nadie se la gana con el sudor de su frente. Nadie puede conquistarla, es solamente un regalo. Como conclusión, hermanos, decirles que la salvación es una obra de gracia ofrecida por medio de una promesa que Dios hizo de manera unilateral con Abraham, ¿cierto? Y a su descendencia, que es Cristo. Y obviamente el tema principal del libro de Gálatas es la justificación por la fe. Y cada sermón que yo exponga de Gálatas está inclinado a que nosotros nos justifiquemos por medio de la fe y sin las obras de la ley, ¿cierto? Pero definitivamente estudiando este sermón lo que podemos ver es muchos atributos de Dios para el cumplimiento de su promesa. Hermano, todo lo que Dios hace refleja su carácter, refleja quién es Dios. Y cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Él también reflejó quién era. Primero, Dios manifiesta de que es fiel para poder llevar a cabo su promesa, que es inmutable para no cambiar ni quitar a su promesa, y también que es poderoso, hermano, para mover cielo y tierra para poder cumplir su promesa. Y hoy estamos aquí, después de muchos años, y somos en gran parte, el cumplimiento de esa promesa. Dios le dijo a Abraham hace muchos años que en Cristo iba a bendecir a muchas naciones. Y esto daba a pensar a los gentiles, a los extranjeros. Y nosotros somos así. No pertenecemos al pueblo judío ni al pueblo de Israel, pero esa promesa se ha cumplido en nosotros. Que somos bendecidos en Cristo Jesús. Y esto es increíble. Dios no cambia, es inmutable. Dios es fiel para llevarlo a cabo y omnipotente para cumplirlo. Termino el sermón y quiero que todos vayamos a Hebreos 6, del 13 al 18. Hebreos 6, del 13 al 18, hermano. Leamos este versículo y con esto terminamos. Ya, leamos. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para por dos cosas inmutables, aquí está hablando de la promesa del juramento, en la cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermano, Dios juró, esta promesa no va a cambiar. Él juró por Él mismo, porque no había algo más grande. Dice que cuando nosotros entramos en un acuerdo, en un pacto entre nosotros mismos, siempre buscamos algo más grande para establecer un juramento. Pero cuando Dios juró a Abraham que Él iba a bendecir en Cristo Jesús a todas las naciones, Él juró por Él mismo. Él pasó por entre las partes. Es como diciendo, yo voy a cumplir mi promesa. Y es una promesa que no tiene nada que ver con la ley, ni siquiera con sus obras. Es una promesa en Cristo Jesús.
Pablo sigue ratificando a los Gálatas y dándoles contundentes versiones a través del Antiguo Testamento, a través del sentido común, a través de sus testimonios y ahora a través de la promesa y del juramento que se le hizo a Abraham, dándole a entender a los Gálatas que el único medio para salvarse es Cristo y nada más que Él. No es el 99% Cristo y el 1% la ley o el 1% las obras, no. Él dice, en lo único que quiero que ustedes descansen, lectores, es en Cristo Jesús. Porque Dios hizo un juramento y es inquebrantable. Él llegó a un acuerdo de manera soberana con Abraham, bendeciré a todas las naciones en Cristo Jesús. Y en eso tenemos que descansar nosotros como iglesia y perseverar en esto. Oremos, hermano. Tu palabra constantemente dice que nosotros crezcamos en tu evangelio y conocer las profundidades y la anchura de tu evangelio, mi Señor. Y yo estoy seguro de que la iglesia no necesita palabras que lleven a las emociones o a sentimientos, sino la iglesia necesita es que se predique tu evangelio. Por eso ayúdanos a perseverar en esto, mi Señor. No solamente a mí, me ayudas a mí, sino a mis hermanos que también exponen su palabra, ayúdanos a perseverar en tu evangelio. Ayúdanos solamente a descansar en Cristo, mi Señor. Y no tratar de esforzarnos por ganar la salvación, sino solamente descansar en mi Señor Jesucristo, por el cual todas las promesas en Él son amén, son el sí. Por eso en Cristo Jesús pedimos ayuda para confiar y tener fe en este sacrificio, mi Señor, hecho por nosotros, para nuestros pecados. Gracias por este momento y establece tu palabra en nuestro corazón y ayúdanos a perseverar en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.